Hola a todos, bienvenidos a esta sección que son estas preguntas que me va a hacer mi querido amigo Abe, y en esta ocasión, si mal no recuerdo, vamos a hablar acerca de los 7 principios herméticos. ¿De acuerdo, mi querido Abe? Es correcto, mi querido amigo Iván. Saludos a todos, un placer estar acá nuevamente. Muy bien, pues vamos al tema entonces. Es un tema complejo. Y bueno, lo que lo hace complejo es por la manera en que normalmente se presentan los principios. Como los abordan, digamos, ¿no? Cómo se abordan, sí. Entonces vamos a buscar acá hacerlo de una manera pues más digerible, ¿no? Venga. Entonces, bueno, sabemos que son 7, o para quienes este tema sea nuevo, son 7, ¿no? Y vienen en el Kybalión, ¿no? Este libro famoso que encuentras en todas partes. Que encuentras en todas partes, correcto, y que, bueno, por ahí la historia que se cuenta es que, o quienes se proclamaron como los autores de este libro, Los 3 iniciados. Los 3 iniciados, ¿no? Entonces tiene ahí algo místico. Y según algunos sabe, lo escribió William Walker Atkinson. Dicen que fue como un sobrenombre que él se puso. De los varios que se ponía, porque sí está comprobado que tenía otros sobrenombres, sí, de otros textos que pues dices, órale, ¿cómo sabía tanto, no? Exacto, sí. Y se supone que era, ¿cómo se le llama este término? De teosofista. Ajá, sí, muy conectado a la corriente del nuevo pensamiento. Exacto, sí. ¿no? De hecho lo nombran como el autor, ¿no? O uno de los autores del nuevo pensamiento. Sí, como ¿no? de las bases. Ajá. Exacto, entonces de ahí ya hay un tema muy místico, pero cuando nos ponemos a analizar los puntos, pues vemos que tienen mucha verdad. Por eso es importante entenderlos, porque no hace falta tener, o más bien dicho, la prueba está en que lo vemos suceder todo el tiempo en nuestras vidas cotidianas. Exacto, y además quien los entiende y los practica, pues realmente, como dice el axioma, pues tiene todas las llaves de la realidad, ¿no? A su alcance. Exacto, entonces, pues por eso se conecta. Yo siempre voy a buscar que podamos presentar la conexión entre todo lo que vamos hablando, porque en verdad en todas tus enseñanzas a través de los años siempre ha habido una conexión. Sí, claro. Y finalmente yo hacer esa conexión con los propios hechos en mi vida es lo que me ha permitido crecer. Entonces por eso creo que es muy importante que pues los queridos espejos que nos escuchan hagan esa conexión con sus propias vidas. Muy bien, de acuerdo, por eso te invito a ver. Excelente. muy bien. Pues vamos a iniciar con el primer principio, que sería el mentalismo. Exacto, ¿no? Y ese rápidamente pues nos dice que el todo es mente y el universo es mental. Y rápidamente pues se dice que en la antigüedad estos antiguos hermetistas sabios, ¿no? Querían encontrar cómo es que la realidad está creada, cómo está manifestada, cómo se hizo el mundo, ¿no? El universo. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Y entonces aplicaron otro axioma que dice tal como arriba es abajo. Y entonces la pregunta fue, ¿cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hago yo para poder crear algo? Y entonces alguien dijo, bueno, pues agarro por ejemplo una pluma o una hoja y me pongo a dibujar, ¿no? Pero el problema es que existe este concepto que es el todo. Y el todo engloba literalmente a todo lo que puedas concebir, imaginar y lo inimaginable. Es absolutamente todo lo que existe. Eso sería el equivalente a Dios, ¿no? Entonces Dios y el todo sería lo mismo. Claro. No puede haber algo que no sea parte de Dios, porque dejaría de ser Dios. Dios es todo. Entonces, ¿cómo puedes crear algo sin utilizar algo externo? Porque al momento de utilizar la pluma o un cuaderno ya estás usando algo que no eres tú. Entonces la respuesta fue muy simple y fue, bueno, para ahorrarnos camino en la explicación, fue pues simplemente lo imagino, ¿no? Lo veo en mi mente, lo imagino en mi mente y entonces estoy creando algo. Entonces la conclusión fue que nosotros somos la imaginación, ¿no? O el pensamiento del todo, y por eso el todo es mente y el universo es mental. Aquí también cabe aclarar, mi querido Abe, que este concepto de mente no es la mente racional como lo entendemos en Occidente, sino que es más bien el concepto de mente que tienen, por ejemplo, en Asia o en el Tíbet, y que es realmente la conciencia. Okay. Entonces digamos que la frase en realidad sería: el todo es conciencia y la conciencia es el todo. Y no la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, una conciencia que sería moral o de juicios morales, sino una conciencia que realmente nace
de la capacidad de ser consciente de existir, que es todo un misterio, tanto para la ciencia como para la filosofía, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, y ahí algo a preguntar es qué tiene que ver entonces el mentalismo o la conciencia con el momento presente. Exacto, y ahí nos haríamos la pregunta, ¿qué es lo que estás creando literalmente a través de tu conciencia? Es decir, ¿qué pensamientos estás cultivando? ¿Qué emociones estás cultivando? Porque esos pensamientos y esas emociones son, digamos que la matriz de la cual se crea la realidad que experimentas. Entonces, si el todo es mente y el universo es mental, la llave para crear la realidad se encuentra dentro de mi propia conciencia, tanto en mis pensamientos como en mis emociones, ¿no? Ok, donde podríamos decir que donde pones tu atención está tu conciencia. Exactamente, donde pone el ojo, pone la bala, dirían por ahí. Exacto. Sí. Ok, entonces por eso muy importante cuidar qué estamos pensando. Exacto. Porque es de donde parte todo, ¿no? Y también aquí hay una advertencia muy interesante, y esto es que, y también lo dice ahí en el Kybalión, y esto fíjate que me di cuenta muchos años después de haberlo leído varias veces porque aún no lo entendía, y esto es que esta idea de que el universo, el todo es mente y el universo es mental, pues podría creer a alguna persona que no entienda bien estos principios y creería, bueno, entonces si yo pienso que, o me imagino que hay una escalera en el aire y salto desde mi azotea, voy a poder flotar en el aire, ¿no? Voy a poder caminar porque en mi mente está dibujada la escalera. Pues así no funciona, porque existen leyes. Estas leyes, que precisamente se derivan de estas 7 leyes, pues lo que hacen es crear la realidad en la que vivimos. Entonces entender que nuestro cuerpo, la realidad física tridimensional en la cual existimos, existe precisamente dentro de la mente del todo. Y otra vez nos conecta con esta idea de que hay dos, vamos a decir, dos yos, ¿no? Un yo que sería el ego material, esto que percibes como que es tu personalidad y tu descripción del mundo, y el otro que sería tu conciencia, que está más allá de lo que podemos concebir y está más allá de la razón y más allá del pensamiento inclusive, que es esta misma conciencia, ¿no? El todo. Entonces, tu cuerpo es parte de la ilusión. Entonces, el simple hecho de que yo de buenas a primeras de un día a otro me imagine que puedo flotar, que puedo volar, pues no va a suceder así, porque no es tan simple. Entonces, para entender estos principios hay que entenderlos primero filosóficamente, no digamos que pragmáticamente, claro. ¿no? Y sobre todo ¿no? En el Kybalión dice claramente que si alguna persona lo entiende de manera literal y no es consciente que su cuerpo es parte de la ilusión y que tiene que vivir este mundo como si fuera real, va a ser arrastrado y destrozado por los 5 elementos, ¿no? Por los 4 elementos, así lo dice en el mismo libro, ¿no? Correcto, sí, las leyes naturales, ¿no? Exacto. Ok, y entonces el siguiente punto es el siguiente principio sería el de la correspondencia. Y el de correspondencia es el que te acuerdas, ¿no? El de tal como arriba es abajo, tal como abajo es arriba, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Y ese principio también se puede malinterpretar, ¿no? Como por ejemplo, no voy a decir cómo se malinterpreta, pero se puede malinterpretar. El punto es entender que es lo mismo. Si está algo que estoy creando en mi mente, entonces también en el mundo material, digamos que puedo aterrizarlo. Pero también significa, por ejemplo, que así como existe, un ejemplo simple, ¿no? Aquí existe vida en todas sus formas y en muchas formas. Eso significa que también en los planos superiores o en el espacio o en el universo, pues también existe un montón de vida, ¿no? De diferentes formas. Claro. Esta ley nos ayuda a entender los planos superiores. Estudiando los planos inferiores podemos entender los planos superiores. Pero si te das cuenta, se conecta de nuevo a nivel práctico con el primero, y esto significa que como está mi mente, mis emociones, como es mi pensamiento, como tal como arriba es abajo, así va a ser la realidad que voy experimentando. Correcto, y yo creo que este principio también nos ayuda a aterrizar el tema del mentalismo, porque así como es arriba es abajo, podríamos decir, si nosotros entendemos que para crear algo en lo material hay un proceso. Exacto. Primero tiene que estar en tu mente, ¿no? Sí, y hay un proceso. O sea, olvidemos por un momento que está en la mente, sino simplemente en la dimensión física tienes que seguir un proceso, ¿no? Claro, es como por ejemplo la alegoría con la semilla, ¿no? Exactamente. Tu intención y tu pensamiento de algo que quieres manifestar es como una semilla que estás sembrando en este campo de intenciones infinitas. Y obviamente necesitas regarla, necesitas cuidarla y darle tiempo a ese proceso para que surja. Y aquí venimos con un problema de la percepción, mi querido Abe, que es
Por ejemplo, una persona decide que nunca más, por ejemplo, va a comer pan, ¿no? Uh-huh. Así una persona así muy extrema dice, yo no quiero comer pan en mi vida, ¿no? Claro. Y obviamente va pasando por un proceso donde a lo mejor alguna vez prueba un pedacito y después ya no come el pan. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué momento dejó de comer pan? ¿En el momento en que ya no lo come o desde que decidió hacerlo? Y es aquí donde viene este problema o este error de la percepción. Realmente el cambio es instantáneo cuando tu decisión es absoluta, ¿no? Y es decisiva. Correcto. Y bueno, es errores de la percepción, pero sí coincido, mi querido Avi. Sí, pero ahí se están atando entonces estos 2 puntos. Es decir, creo que al final, cuando hayamos recorrido los 7, nos van a dar mucha más claridad. Exacto, ¿no? Sí, coincido. Y bueno, también mencionar que pues aquí nos escuchan y quien ya tenga algo de experiencia en este tema puede irlo entendiendo más fácil, pero quien no, pues no se preocupen, solo es cuestión de perseverar y seguir aprendiendo de esto y tarde o temprano empieza a tener más sentido. Exacto, ¿no? Dejar que poco a poco vaya llegando. Y esto también nos conecta con otro axioma, mi querido Ave, del Kybalión, que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. En el Kybalión, si mal no recuerdo, dice algo así como: los labios de la sabiduría permanecerán cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Correcto. Y esta idea también es que la gente piensa que un maestro externo, ¿no? Que alguien de afuera va a llegar cuando estás listo. Que en cierta forma sí es, puede pasar, ¿no? Claro, pero en realidad se refiere a esto que te comentaba. No vas a entender un libro o ciertas ideas hasta que tu propia conciencia ya está lista para entenderlo. Por ese motivo, cuando yo lo leí de chiquillo y lo seguía leyendo, no había entendido claramente esta parte del todo es mente y el universo es mental, y que hay que tomarse en serio esta realidad, precisamente, bueno, esta ilusión como si fuera real, ¿no? Claro. Pero hasta que no llegué yo a ese entendimiento no lo pude ver ahí. Entonces, ¿te imaginas cuánta sabiduría, cuánto conocimiento existe en los libros, en las pirámides, ¿no? En los escritos antiguos, en los códices, que aún no podemos ver porque no estamos aún listos para entenderlo, no llegamos a esa conciencia aún, ¿no? Sí, inclusive en tu propia vida podrías estar viviendo lecciones hermosas con mucha sabiduría y estártelas perdiendo porque tu conciencia está todavía en otro nivel. Exacto. ¿Cierto? Entonces, aquí vendría el tercer punto, que sería el de la vibración. Ese está re bueno, ¿no? Y ese nos dice simplemente que todo en este universo se encuentra vibrando. No puede existir algo que no vibre, ¿no? De hecho, absolutamente todo lo que te rodea, y esto es física, ciencia física pura, o sea, no se pelea con la ciencia, nada de esto, nos dice que, imagínate, este concepto fue cuando salió el Kybalión en esos años, y desde esos años ya sabían, quien lo haya escrito o estos iniciados, que se supone que viene desde el Egipto antiguo, claro. Imagínate. Entonces dice claramente que todo en este universo vibra. Por lo tanto, todo tiene, si nos vamos metiendo más a profundidad, todo tiene una frecuencia, todo tiene una resonancia, todo tiene un tono. Claro. Entonces entender que todo vibra. Y entonces de nuevo lo vamos conectando. Como son mis pensamientos y mis emociones, generan una vibración. Esa vibración es lo que manifiesta por el principio de correspondencia lo que voy viviendo en mi vida. Entonces, si no me gusta mi vida, tengo que aprender a cambiar mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Quiero saber cómo estoy, pues entonces observo mis relaciones personales, lo que sucede a mi alrededor, y eso es una radiografía exacta de cómo estoy por dentro, ¿no? Claro, sí, porque tiene que haber una cierta armonía, ¿no? Exacto. No sé si algún axioma del Kybalión menciona este tema de la armonía. Viene derivado de. Ok. Sí, ahorita va a salir. Ajá. Muy bien, entonces tiene que haber esa armonía, entonces habría que estar buscando que aquello que quieres lograr, que busques empatar esa vibración de aquello que quieres lograr, ¿no? Es que desde ahí, rápidamente, desde ahí está. Si yo, por ejemplo, quiero vibrar en la prosperidad, en la riqueza, en la salud, en la felicidad, pero al mismo tiempo tengo pensamientos como que tengo miedo o tengo ideas de escasez o tengo miedo al futuro, estoy enviando dos vibraciones que se están atacando a sí mismas. Entonces el efecto es una realidad caótica en donde de repente pues las cosas salen bien y de repente las cosas salen mal, porque esa es la señal, es la vibración que estoy enviando y que manifiesta la realidad, ¿no? Sí, un ejemplo claro, ya platicaba en el episodio pasado cómo llevaba tiempo con esta intención de poderte conocer, ¿no? Exacto. Ajá. Pero si yo me recuerdo cómo era, ese vago recuerdo, porque se va
va empezando a difuminarse, pero si recuerdo un poco de cómo era, yo diría que tal vez hasta ni te hubiera caído bien, ¿no? A lo mejor si se daba que... Tenía que ser en el momento adecuado. Exacto, en ese momento en el que con todo el trabajo yo fui ajustando mi vibración en un modo que cuando se diera la oportunidad de conocerte, pues hicimos una, pues sí, hubo una armonía, ¿no? Exacto, y por ejemplo, esto es una interpretación personal. Exacto. Pero por ejemplo, ¿no? Hablando de esto de las vibraciones y lo que estamos diciendo, tú dices en este momento, es que a lo mejor si me hubieras conocido te hubiera caído mal, y sincrónicamente pasan unas sirenas, ¿no? Entonces eso también es como si el universo está respondiendo, pero eso ya es la sincronicidad que también surge de estos 7 principios, ¿no? Pero bueno, paso a paso, vamos paso a pasito. Sí, claro, que sí, ya veo en dónde estaría saliendo este principio. Ajá. Pero entonces viene el tema de la polaridad, porque igual siguiendo este ejemplo, y pensando en que yo era otra persona, podríamos decir, es que en ese momento yo no estaba bien, ¿no? Ajá. Mis ideas no estaban bien, y entonces aquí entra la idea del bien y el mal. Exacto, ¿no? Que aquí es como una especie de truquillo, ¿no? Hay que ponerse muy vivos porque se llama principio de polaridad, y de manera ignorante podríamos creer que, mira, ahí está diciendo que existe lo bueno y lo malo. Correcto. ¿No? Cuando en realidad el principio de polaridad lo que nos dice es que no existe lo bueno y lo malo. Y el ejemplo que pone es la temperatura. Existe el frío y existe el calor, pero ambos son temperatura. Entonces, lo que interpreto como el mal, ¿no? Las cosas que son malas, lo negativo, o la ignorancia, no es otra cosa que precisamente, bueno, ya lo dije, es ignorancia, ¿no? Entre más ignorante, pareciera que soy más malo, pero correcto, es ignorancia. Y entre más conciencia tengo, pareciera que soy más bueno en mi forma de actuar. Pero no es que existe el bien y el mal, existe conciencia en mayor o menor medida, sabiduría e ignorancia, ¿no? Y esto nos sirve, por ejemplo, que te decía que existen malentendidos. Por ejemplo, en el de correspondencia. Entonces alguien dice, sí, mira, por ejemplo, y este es muy común, igual claro, a varios no les va a gustar esto que voy a decir, pero el mismo Kybalión, las mismas leyes lo están diciendo. Algunos dicen, es que así como aquí hay buenos y malos, así como aquí hay gente buena y gente mala, en los planos sutiles y superiores hay seres malos y seres buenos. Correcto. Y le están dando en la torre al principio de polaridad, que dice, no existe nada malo, ni existe nada bueno, hay conciencia en mayor o menor frecuencia, ¿no? Eso significa que sí, pueden haber seres, así como aquí, también hay seres en otros planos que pueden ser bastante ignorantes y seres también que son supraconscientes, ¿no? Sí, correcto, pero creo que se permite manifestar el principio del amor. Eso, porque cuando entiendes que no es que esa otra parte que te causa aberración, tal vez, es diferente a ti, sino que son la misma cosa en un diferente grado. Exacto, conciencia en mayor o menor grado. Exactamente. Bien, porque pues, por eso le invito. tiene el mismo nivel de admiración, porque es lo más sagrado que hay, que es la conciencia expresándose. Claro, puede haber acciones, que eso nos va a llevar a otro principio más adelante, porque sí se pueden, los maravillosos espejos, alguien se podría adelantar y decir, o sea que entonces no pasa nada si eres malo, si haces cosas... eso ya viene la causa y el efecto. Exactamente, o sea, sí va a haber una causa y efecto. Claro. Pero es muy valioso entender que todo es conciencia. Exacto. Entonces, inclusive, como decía al principio, es muy importante aplicar esto a tu propia vida. Entonces, si en tu propia vida estás haciendo algo de lo que te sientes mal contigo mismo, de algo que te arrepientes, no seas tan duro contigo mismo, simplemente entiende que hay un grado de conciencia que tienes que elevar y mejor ocúpate por encontrar la manera de elevar ese grado de conciencia y ya, así de sencillo, ¿no? Sí, y bueno, este es entonces el tema de polaridad, no caer en dos bandos, ¿no? Es lo que entiendo, no polarizarnos precisamente, sino entender que el principio de polaridad es lo mismo en diferentes grados y que siempre hay que recorrer ese grado porque viene ahora el principio del ritmo. Y nada más decir que el principio de polaridad también podríamos llamarlo el principio de unidad, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Claro. Ahora viene el ritmo. El ritmo. Que es el camino que deben de recorrer las cosas, ¿no? Ese también, exacto, ese también se puede malinterpretar, ¿no? Como el ritmo de la música o el ritmo de algo que tiene ritmo. La salsa. Exacto, que estaría más apegado a la vibración, pero no va por ahí.
El ritmo en realidad es lo que acabas de comentar, Abe, y significa que todas las cosas tienen un principio, ¿no? Es como precisamente la narrativa, ¿no? Uh-huh. Las cosas tienen un principio, tienen un desarrollo, tienen una evolución, tienen una decadencia y mueren, ¿no? Claro. Entonces, en realidad nada muere. El mismo principio del ritmo nos enseña también que todo más bien se transforma, cambia a otra cosa, pero todo tiene una onda de evolución. La misma vibración, el sonido, la energía, tiene un pico que va hacia arriba, un pico que va hacia abajo. Siempre existe la oscilación, y a esto se refiere el principio del ritmo, es la oscilación de la energía, ¿no? Sí, correcto, y es este conocimiento, muchas culturas ancestrales lo dominaban muy bien a tal grado de gobernar sus vidas, gobernar el desarrollo de su civilización a través del entendimiento sano de los ciclos. Y lo siguen haciendo. Un ejemplo de esto, también a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero es el ejemplo más rápido que se me ocurre. Viene en la antigua Roma, por ejemplo, viene toda esta decadencia, viene el peligro de terminar con el Imperio Romano, y que deciden los sabios de Roma, que conocían estos principios pero de manera oculta ante la gente, deciden transformar el Imperio Romano en el Vaticano, ¿no? Claro. Hacerlo una cuestión religiosa. Entonces, conociendo este principio, ahí te dan la clave. Para que algo no muera, tiene que transformarse en otra cosa. Si continúa haciendo lo mismo, va a perecer. Entonces, si las cosas empiezan, tienen un camino y evolucionan, antes de caer en la decadencia, tengo que transformarlo en otra cosa. Y esa es la clave para que nunca venga esta caída. Ese es que siempre me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Ese es el secreto. Cuando las cosas avanzan, por ejemplo, claro, tú tienes una empresa, ¿no? Bueno, tú te dedicas, por ejemplo, al arte y pintas increíble y guau, ¿no? Sí. Entonces llega el momento en donde dominas la técnica, inclusive llegas a la fama, eres un gran pintor, pero precisamente como existe la ley del ritmo, tiene que venir esta compensación, tiene que venir este punto en donde forzosamente vas a decaer. Lo que vas a hacer ahora es que el arte que haces la tienes que transformar en otra cosa. Entonces, a lo mejor si hacías, por ejemplo, pinturas que eran realismo, a lo mejor ahora puedes hacer pinturas con un propósito de conciencia para las personas, ¿no? O transformarlo en algo que sea más sublime. Siempre tiene que ser algo que sea más elevado en la conciencia. Y de esta manera, pues escapas de la ley de la oscilación o la ley del ritmo. Sí, es como estar aprovechando este ciclo que seguro va a venir, pero lo vuelves a agarrar desde el inicio. Exacto. Para que vuelva a agarrar hacia arriba. Exacto. Y cuando vuelva a decaer, lo vuelves y así te la llevas. Exactamente. Yo creo que aquí algo muy de nuestra vida sería, por ejemplo, también las relaciones de pareja. Claro. Y aquí, a ver, antes de llegar ahí, esta frase me encantó, que si mal no recuerdo la dijo Alejandro Jodorowsky, que dice: todo final es en realidad un principio, ¿no? Y eso aplica a la muerte, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y que también sería, porque podríamos decir que aburrido que se vuelva un círculo, pero aquí es donde entra también este principio de que es una espiral, o sea, exacto. Siempre va hacia arriba, exacto, siempre va creciendo, ¿no? Y le diste al punto. Lo que pasa en las relaciones, que me imagino que vas por ahí, ajá, es eso, ¿no? Las relaciones llegan a un punto en donde viene el inicio, viene el enamoramiento, todo está muy bien, todo es maravilloso, y forzosamente viene la ley de compensación, viene la ley del ritmo, que es lo mismo, uh-huh, y entonces la relación comienza a decaer, pero eso no está mal, es una señal de que la relación tiene que transformarse en otra cosa, claro, ¿no? Ya no es que me gusta mucho físicamente, sino que ahora comienzo, por ejemplo, a unirme a un plano más espiritual, ¿no? A entender y a conectarme ahora con mi pareja, pero desde el alma, por ejemplo, ¿no? Es todo un tema, pero va por ahí, ¿no? Y ese es el secreto de las relaciones que llevan muchísimos años y siguen juntos muchos años, porque se transforman siempre en otra cosa, ¿no? Correcto, sí, podría ser que iniciaron, como dices, y creo que así inician siempre, claro, por algo muy físico, uh-huh, pero después pueden pasar a proyectos juntos, ¿no? Exacto. Después se vuelve un tema ya de la familia cuando vienen los hijos. Exacto, y se transforma en otra cosa. Exacto, y así se sigue evolucionando. Y si analizan, si tienen la oportunidad de tener un caso así, que los papás, los abuelitos, de alguien que haya tenido una relación longeva sana, exacto, yo creo que van a descubrir ese punto, que siempre estuvo evolucionando esa relación. Exacto, mi querido Abe. Bueno, y pues ahora viene el sexto punto, que sería el de causa y efecto. Ese está fácil, ¿no? O sea, parece difícil, pero es muy fácil. Y el principio nos dice que no puede haber un efecto sin que exista una causa.
Entonces, tiene implicaciones filosóficas graves, ¿no? Pero no nos vamos a ir para allá. Sí. Simplemente decir que, bueno, si todo lo que existe tiene una causa, ¿cuál es la causa primera? La causa primera es el pensamiento, es la conciencia, ¿no? Okay. Y eso sería, si nos vamos al fondo, te vas a dar cuenta que entonces el origen del universo es tu propia conciencia, ¿no? Eso ya está más profundo, pero va por ahí. Y en su sentido filosófico. En el sentido práctico, bueno, pues que todo lo que yo hago en el mundo, ¿no? Los actos que realizo en el mundo, las acciones que hago en el mundo, tienen efectos, ¿no? Van a generar efectos en la realidad. Entonces, es el clásico de, pues tú te lo generaste, ¿no? Tú te lo estás generando. Claro. Entonces, otra vez se vuelven a conectar todos para ponerlos en práctica. Y de nuevo nos dice que la causa de la realidad son mis pensamientos y emociones. Si quiero cambiar los efectos que estoy viendo en el mundo, tengo que cambiar la causa que precisamente los produce, que es mis pensamientos y mis emociones. Sí, correcto. Y este mismo principio también ayuda a tener claridad con el de la polaridad, porque exacto. Si alguien a lo mejor con una mente maquiavélica dice... pues entonces no tiene nada de malo. Exacto. Que yo haga algo negativo porque realmente no es malo, es la conciencia expresándose. Y le diste, porque hay un montón de pseudo maestros y pseudo así, que lo que hacen es eso, ¿no? O sea, se pueden comportar como unos patanes, se pueden haciendo cosas horribles y se basan en que, bueno, pues tú mismo lo generaste, ¿no? Tú mismo atrajiste eso sin darse cuenta que se está atacando, ¿no? Bueno, más bien son ignorantes del principio de causa y efecto, porque todo lo que yo le hago al otro, en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. Correcto. ¿No? A veces, y ese es el problema, los efectos no se ven inmediatamente. Entonces, a lo mejor tú puedes pensar, mira, hice esto malo y no pasó nada, ¿no? Malo entre comillas, o sea, vamos a decir, hice este acto de ignorancia, ¿no? De incomprensión, de intolerancia, ¿no? Con el otro, o quise abusarme de una relación o de una persona haciéndole cosas que no debería, claro. ¿no? Porque ahora me doy cuenta que eso no está bien, no es armónico, pero a lo mejor en ese momento lo hago y digo, mira, no me pasa nada, ¿no? Mira, la gente es mala y hasta mueren en la riqueza, ¿no? Pero no se dan cuenta que esta ley es una ley, no la puedes truquear. Escapar. Exacto. Entonces, la única forma de tener efectos maravillosos en tu vida es generar y cultivar pensamientos maravillosos. Y ahí es donde aplica lo que decías de la armonía, la resonancia, porque los efectos son la resonancia que producen mis pensamientos, ¿no? Entonces, si mi realidad no me gusta y comienzo a cambiar mis pensamientos y mis emociones, a lo mejor no voy a verlo inmediatamente, pero el hecho de que lo haga, si comprendo estas leyes, inevitablemente en algún momento la realidad va a responder ante eso, pero antes tienen que acabarse los efectos que yo mismo me provoqué. Claro. Entonces, la vida la afrontas de otra manera, porque ya dices, ok, esto es parte de los efectos que mi pensamiento produjo. Una enfermedad, cualquier cosa que yo pudiera creer que no es algo que yo haya creado, es porque a lo mejor no en esta vida, a lo mejor no de manera consciente, pero es algo, forzosamente todo es tu creación, claro, porque tú eres el todo, ¿no? Y de todo eres responsable. Exacto. Aquí perdona Llave, pero adelante, aquí salta también ese punto, ¿no? Entonces yo soy responsable de la guerra en no sé dónde, ¿no? Y que se mueran, no sé qué. No. O sea, eres responsable de tu vida, de lo que tú estás viviendo. Sí existe también entender la realidad como un espejo, pero de manera simbólica, filosófica, no literal, ¿no? Claro. Entonces, si en mi mundo veo guerras y me llega la información de la guerra, ¿en dónde estoy en guerra conmigo mismo? Si quiero cambiar la guerra, si quiero que no exista, primero tengo que estar en paz conmigo. Y esto nos recuerda una frase muy fuerte que dice, sí, al mundo hay que salvarlo, ¿de quién? De ti mismo, ¿no? Exactamente, sí, porque lo he leído en algunos comentarios. Cuando tú has tocado este tema, lo he leído en algunos comentarios cuando tocas estos principios y dices, bueno, entonces que tenemos que voltear la mirada y no aceptar que el mundo está así. Exacto. Y entonces, si una persona me hace algo, entonces como es mi espejo, no. Entonces se nos olvida otra vez el primer principio. Esta ilusión la tengo que vivir como una realidad. Entonces, si alguien me ataca, tengo que defenderme, ¿no? Claro. Si sucede un abuso, tengo que denunciarlo, tengo que hacer algo. No puedo quedarme nada más así, pero sí soy consciente que si lo estoy viendo es porque está dentro de mí. Entonces, ahí viene esta frase maravillosa que dice, lo que no me gusta de ti lo transformo en mí, ¿no? Exacto. Si estoy recibiendo el abuso de alguna persona, hago lo necesario para detenerlo, me defiendo, cuido mi integridad, cuido la integridad de los demás. Claro. Pero después, ya en un proceso personal y que tome el tiempo que tenga que tomar, lo trabajo. Tal vez a través de un terapeuta, no siempre hay que hacerlo solo,
pero lo trabajo en mí, ¿no? Y aquí se nos olvida rápidamente, ¿no? Esas dos partes. Nuestra parte espiritual, que digamos que es la parte femenina, pues es la recepción, es precisamente el recibir, es la compasión, es conectar con el otro, pero también está la parte masculina, que es la parte guerrera, ¿no? Claro. Que es la parte que también en las enseñanzas vamos a llamarle secretas, que son secretas no porque sea malo sino porque la mayoría de la gente no las entiende, claro, ¿no? Existe siempre esta unión entre el sacerdote guerrero, ¿no? Okay. Entonces es el águila jaguar, y bueno, se va a otros temas más profundos, pero precisamente tengo una parte que es compasiva y tengo otra parte que es guerrera y que sabe defenderse, ¿no? Exactamente, que precisamente, y pues con esto nos podemos dar cuenta que los 7 principios hacen una sabiduría completa. Totalmente. No hay un espacio abierto para decir, es que aquí les falló, ¿no? Exacto. No, si lo analizas seriamente, te das cuenta que sí, porque este es el 7º punto, el principio del género, ¿no? ¿Ya llegamos al 7º? No. Sí. Caray, muy bien. Bueno, es el 7º. Exacto. Y el género, bueno, antes de llegar al género, rápidamente, aquí también viene un error, ¿no? Por ejemplo, está esta escuela de pensamiento que ahora es medio famosona, que le llaman el no dualismo, ¿no? Okay. El no dualismo, pues precisamente está conectado con esto que es el principio de polaridad y que nos dice que todo es una unidad. Y dentro de esta idea del no dualismo, pues está también la idea de no juzgar, ¿no? Pero esto no, ahí viene el error, ¿no? Existen personas que dicen, no, es que pues si está pasando una injusticia, pues entonces no la voy a juzgar, ¿no? Porque entonces todo es mi espejo. No, o sea, a ver, espérate, ¿no? Volvemos a lo mismo. Claro. Existes en una realidad tridimensional, tienes el discernimiento para entender qué es correcto, qué no es correcto en tu propia conciencia, ¿no? Y sobre eso sabes defenderte, sabes protegerte, pero lo entiendes también de manera filosófica para trabajarlo, ¿no? O sea, no es utilizar estas cosas como pretexto para hacer puras estupideces, ¿no? Sí, finalmente, como lo dijiste, hay un sentido en nosotros que sería el sentido común, que a cada uno nos tiene que ir guiando, y volvemos a lo mismo. Recuerden que todo siempre va a ser desde el nivel de conciencia. Exacto. No recuerdo dónde lo escuché, pero es una frase que me ha estado guiando en mi vida y creo que funciona muy bien, y es: todos siempre están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, desde el nivel de conciencia en donde están. Totalmente, muy bien, ¿no? Eso está deluxe, ¿sí? Lo cual ayuda a tener también compasión y empatía y entendimiento por aquellas personas que podamos encontrar en nuestro camino, que dices, híjoles, ese nivel de conciencia, ¿qué onda, no? Y este es un clásico, por ejemplo, con los padres, ¿no? Okay. Personas que tienen conflictos con los padres, hasta que entiendes y dices, wow, lo intentaron lo mejor posible con lo que ellos tenían en su recurso, ¿no? Correcto. Exacto, muy así bien, mi querida Bebe. Y este principio de generación está interesante, porque nos dice que para que algo se manifieste, tiene que tener algo femenino y algo masculino. Tiene que haber una unión de esto que recibe y otra cosa que da, ¿no? Entonces, entender que para que algo se manifieste, tiene que tener forzosamente estos dos principios, que es algo que recibe y algo que otorga. En el hinduismo, por ejemplo, que bueno, se puede ver en cualquier escuela antigua, ¿no? En los nahuas, en los budistas, en el Egipto, en lo que quieras, ¿no? Claro. Pero por ejemplo en la India es el principio de Shiva Shakti. Entonces, para que el universo exista, pues Shiva, digamos que es lo que impregna de energía, lo que está manifestando la intención, pero Shakti es quien se encarga de recibirlo, ¿no? Entonces siempre tiene que existir una parte femenina y una parte masculina para que las cosas puedan manifestarse, ¿no? Esto significa, por ejemplo, ¿cuál sería tu Shiva? Es todas estas ideas en tu mente, los proyectos que tienes, todo eso es Shiva. Claro. Pero a la hora de llevarlos a la práctica y de hacerlos, eso sería Shakti, que es lo que juega, es la belleza, es la parte, digamos, que lo manifiesta, ¿no? Ok, sí, tienen que ser las dos cosas igual, o sea, tiene que ser también la energía masculina, que es la acción. Exacto. Y la energía femenina, que sería tal vez el recibir. El recibir, ¿no? Sí. Y es tan claro porque tal como arriba es abajo, ¿no? Es tan claro este principio, claro, que lo ves en la concepción. El hombre da su semilla, la mujer recibe esta semilla y es la mujer en su cuerpo quien desarrolla y quien lo hace crecer. Correcto. Entonces, esto también es una clave importante para las parejas, ¿no? Está interesante eso. Muy bien, órale. Sí. Pues sí, y obviamente, pues en este tiempo que tenemos, que ya creo que ya estamos llegando al final de la cápsula. Hemos llegado al final. Pero bueno, ya habrá tiempo de seguirlo platicando. Mi recomendación sería
dejen sus comentarios, Sí, sus preguntas. sí. No es posible contestar todas las preguntas, Sí. pero si se juntan un nivel, si se juntan varias preguntas sobre el mismo tema, Con gusto. ya podemos responderlas, ¿no? Y eso nos conecta a esta última parte que es muy rápida y Sí. es las preguntas de la entrevista pasada. De la ¿no? entrevista pasada. Sí. Y así muy rápido, creo que por ahí quedaron dudas sobre esta cuestión que mencioné, que esta técnica de soltar, Ajá. en la que yo asumo o pienso en el peor escenario posible, que sería no voy a lograr manifestar lo que tanto quiero. Ajá. Entonces varias personas están confundidas con, bueno, ¿te aferras entonces a lo que quieres o no? Porque hay quien lo dice. Por ejemplo, mencionaste tú la ley de la Asunción. Sí. Entonces, una de las técnicas con la ley de la Asunción es que lo practiques o hasta lo actúes como si estuviera pasando, Sí. hasta que se dé. O bien el clásico fake until you make it, ¿no? De los gringos, ¿no? Exactamente. Finge hasta que se haga, ¿no? Hasta que sea realidad, ¿no? Pero bueno, lo explicamos, pero de todos modos lo volvemos a explicar rápidamente para que no quede ninguna duda, y es lo siguiente. La clave del proceso es que tú en realidad no confíes, o sea, no es una cosa de que voy a confiar. Yo diría, o sea, puedes empezar por ahí, que es confiar, pero más que confiar es saber. Tienes que saber que estas cosas, esto que estamos por ejemplo platicando de los 7 principios, es una ley, es una realidad, ¿no? Entonces, no es que yo tenga confianza en los 7 principios, los 7 principios son una realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo sé que mis pensamientos y mis emociones generan la realidad, entonces ya no, ni siquiera es un tema de confiar, claro. Y ni siquiera es un tema de soltar, es que lo sé. Entonces, de esta manera es que si ahí viene el problema del lenguaje, ¿no? Una persona puede decir, por ejemplo, viene un señor llamado Ave, ¿no? Y dice, es que yo me abro a la posibilidad de que eso nunca pueda pasar y lo suelto, ¿no? Y eso genera un malentendido, que lo explicamos bien en la vez pasada, pero para que quede muy claro, es que lo sueltas, pero te abres internamente a la posibilidad de que pueda suceder. Eso no lo olvidas, te estás abierto a esa posibilidad, pero ya no estás aferrándote a ella, porque lo dijimos también, si te aferras es porque no crees que suceda. Y en el caso de la Asunción, mi querido Ave, es que lo sigo haciendo como un juego. No lo estoy haciendo porque esté dudando, sino porque es un juego. Entonces, entre más aparento y vibro con eso que quiero manifestar, pero lo hago como un juego sin esperar nada a cambio, porque sé que así funciona y es una ley, entonces se manifiesta. Sí, en mi caso personal, yo como puedo explicar que me funciona, es porque me doy cuenta, y esto sucede cuando empiezas a observarte mucho a ti mismo. Exacto. Yo me doy cuenta que soy muy afanoso. Exacto. Y que soy muy aprensivo. Exacto. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, con este gran deseo de quererlo manifestar, y esto puede pasar, depende de la situación que tengas que resolver, pero en mi caso era un caso de, podríamos decir, de supervivencia. Claro, ¿no? claro. Entonces se vuelve todavía más intenso. Claro. Y entonces yo me doy cuenta que cuando estoy haciendo los ejercicios de la ley de la Asunción y demás, lo estoy haciendo casi como una disciplina. Claro. Casi como una obligación. Exacto. Y es más, era muy claro que cuando por algo llegaba la noche y se me olvidaba hacer el ejercicio de imaginarme teniendo aquello que quería antes de dormirme, ya lo hice mal. Ya el otro día me sentía muy mal conmigo mismo. Exacto. Entonces lo que está pasando ahí es que se está metiendo el ego, se mete tu miedo, y entonces no deja que la manifestación se dé. Cuando me doy cuenta de esto y hago el ejercicio de decir, a ver, ok, estoy fallando en la ley de la Asunción, no la hago perfecta, muchas cosas, etc. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de que nunca pase esto. ¿Cuál es la consecuencia? Exacto. Y entonces ahí me libero, ¿no? Exacto. Y entonces lo puedes seguir haciendo, pero ya no estás aferrado al resultado. Es divertido. Sí. Y ahí es donde entra la presión, ¿no? Y entonces se cumple perfectamente esto porque estás resonando en la frecuencia correcta, ¿no? Así es. Ajá. Sin embargo, si haces este ejercicio y te das cuenta que empiezas a decir, no, es que yo al haber dejado esto, estoy abandonando mi sueño. No, es que lo estoy haciendo mal. No, es que esto va a entorpecer. Entonces te estás dando cuenta que sigue habiendo una aprensividad. Y que estás resonando en donde no debes. Exacto. Entonces todo está en que tú encuentres el punto en el que al final lo sueltas, lo liberas y el proceso se vuelve libre. Exacto. ¿No? Sin presiones. Totalmente de acuerdo, mi querido Abel. Listo. Y nada más para terminar y para cerrar con broche de oro para todas las personas que nos están escuchando, pues les quiero recordar, así que quede bien clarito, que a todos los que les interese, pues tenemos este poderoso
programa que hacemos mi querida y amada esposa Yanina Leiva y yo, que es el Reset Cuántico, que va a empezar precisamente este 5 de agosto del 2024 y que también digo, vas a parecer palero, Abe, pero pues sí, también ya lo tomaste. Ya lo tomé, o sea, sí, y la verdad es que son recomendables, cualquiera que tomen. De verdad, valen la pena totalmente. Y este taller pues nos ayuda a experimentarnos como seres multidimensionales, conectar con la grandeza de nuestro ser, conectar profundamente con las frecuencias de prosperidad y riqueza, conectar profundamente con el poder de nuestra intención. Sí. Son 21 meditaciones profundas o activaciones. Lo comparten mi esposa y yo, que es Yanina Leiva, y su servidor Iván Donaldson. Y bueno, para eso les vamos a dejar el link aquí abajo, que es en senderoaureo.com, pero aquí dejamos el enlace y no podía evitar hacer mi comercial, mi querido Abe. Muy bien, porque finalmente, y lo digo en serio, porque como bien dice Iván, y yo creo los que nos escuchan dicen, ay sí, ¿no? Pero la verdad es que los tomé como ustedes que están escuchando la invitación y lo toman, y a mí fueron parte de mi transformación de vida. Entonces, quien tenga la posibilidad, hágalo, y quien ahorita esté a lo mejor en un estado en el que no pueda, ni se preocupen, sigan trabajando. Exacto. Y llegará el momento. Y va a llegar el momento, eso es seguro. Y se llama Reset Cuántico, Prosperidad y Riqueza. Ay, no más. Bueno, pues muchas gracias, Abe, y gracias a todos estos espejos maestros hermosos y maravillosos que nos escuchan. Yo les mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y recuerden siempre que hay que creer para poder ver. Y ahora diría más bien que hay que saber para poder ver. Pero bueno, está muy profundo, ¿no? Para decirlo así nomás. Sí. Abrazote de luz a todos. Abrazote.